Muchos han escuchado su nombre, muchos lo han visto alzar la voz en defensa de quienes el país olvidó. El sargento mayor de infantería de Marina, Luis Orlando Lenis Ariza, no estaba en combate la primera vez que lo vi. Estaba de pie, hablando por las víctimas, defendiendo la memoria histórica de militares y policías que cargaron la guerra, y luego el silencio. Ese día entendí que su historia no comenzó allí. Comenzó mucho antes, en Codazzi, Cesar. Soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis Ariza, nacido el 14 de septiembre de 1969. Soy el último hijo varón de una familia de 9 hermanos. Mi padre, mi madre, mi padre agricultor. Mi madre siempre trabajó en lo que tenía que ver con ventas en calle, ambos analfabetas. La vida no le entregó caminos fáciles. Conoció a su madre a los 10 años y por circunstancias de la vida y de salud tuvo que quedarse bajo el cuidado de sus abuelos. Viví durante los 10 primeros años de mi vida con mis abuelos por una enfermedad que tenía. Mis abuelos eran los que me cuidaban. Creció entendiendo que todo se consigue con esfuerzo. Trabajó en oficios informales, aprendió disciplina antes de vestir uniforme. Se hizo fuerte en la necesidad. Desde los 12 años empecé a trabajar en todo tipo de cosas. Atender en tiendas, trabajé haciendo concreto, haciendo planchas de cemento, trabajé en construcción, en edificios, hice aseo, vendí cigarrillos en las calles de Cartagena y en las playas. Luego también en Pereira fui vendedor ambulante. Tuve casi 1 año y medio siendo agricultor en La Guajira, trabajando con mi papá. En 1989 tomó una decisión que cambiaría su destino: presentarse a la Infantería de Marina. El ejemplo venía de casa, de hermanos que ya habían servido a la patria. Y en el año 1989 ingresé a la Infantería Marina a prestar servicio militar. Llegué a prestar servicio militar porque mis hermanos habían prestado servicio militar. Uno de ellos había ido al batallón Colombia, otro estaba en la Infantería Marina. Yo no tenía pensado quedarme en las fuerzas militares, pero cuando yo entré en Coveñas pasaron 2 cosas que marcaron mi vida. La primera, la guerrilla se mete por primera vez a una unidad militar de la Infantería Marina y se meten en la base de Coveñas, hacen un atentado, vuelan unos tanques de petróleo que estaban ahí que pertenecían a Ecopetrol. Y fue la primera vez que ya vimos la guerra de frente. Y la segunda, más o menos 1 mes y medio después, en esa misma unidad, yéndonos a llevar unos equipos y un material que había llegado a Coveñas, llevándolo hasta Cartagena, recogiendo uniformes y unas cosas, en la vía María la Baja, en el camión donde íbamos nosotros, íbamos 6 camiones, al primero que era donde iba yo, nos volaron con un sombrero chino, nos quedamos siendo 3 personas vivas. Ahí quedó asesinado pues mi mejor amigo, alguien que se fue a prestar servicio conmigo, y era el soldado Rudas, también el cabo Patrón. Ahí quedó muy herido el civil Zurita, y eso marcó mi vida. Ingresó al curso extraordinario de suboficiales. Ya no era solo un joven buscando oportunidades, era un hombre dispuesto a forjar carácter bajo disciplina y honor. Cuando llegamos a Coveñas, en medio de toda la rabia y todo lo que uno carga después de subir una cosa de estas, el coronel nos formó y nos dijo: bueno, necesitamos suboficiales. Y empezamos a hacer un curso que fue lo más chistoso del mundo porque nosotros casi no vimos aula. Todo el curso nosotros fue patrullando. Formó generaciones de hombres, enseñó disciplina, enseñó honor. Nos graduamos y empezamos a trabajar, y casi toda mi historia, mi vida, pertenecía a contraguerrilla. Siempre estuve en una operación, estuve en Coveñas algún tiempo. Los primeros años de mi carrera estuve en Coveñas ayudando a entrenar, y luego ya empecé a trabajar en el campo, en el área. Hice parte de los grupos de inteligencia, estuve encubierto, también trabajamos con las contraguerrillas, fui fundador de la contraguerrilla Piraña en la Infantería Marina. Luego de mucho trasejar, encontré las operaciones psicológicas, la acción integral, y me especialicé en operaciones psicológicas y acción integral, lo que me llevó a trabajar de manera diferente, y casi siempre me enfoqué en trabajar acción integral, contraguerrilla, y también me gustó mucho la parte del talento humano, del manejo del personal. Increíblemente mantenía más tiempo en el área que en las oficinas, porque yo era muy boleado. Yo era los que no tenía muy buena relación con los señores oficiales, entonces usualmente terminaba casi siempre de una oficina en el área de operaciones en Castigo. Cuando se retiró no abandonó el servicio, cambió el uniforme por la palabra, el fusil por la gestión, la orden por el diálogo. Creó la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia,
Su misión era clara: que ningún militar o policía quedara en el olvido. Después de que yo me retiré, todo el trabajo nuestro empieza por víctimas. Nosotros empezamos a trabajar por víctimas. Lo primero que hicimos fue crear una fundación, se llama Por la Dignidad de los Héroes de Colombia, y esa fundación tenía como objetivo trabajar por militares y policías víctimas. Se llama el Defensa Integral. Luego se empiezan a meter todos los problemas prestacionales. Entonces, por ello decidí lanzarme a las elecciones de CREMIL. Logré ser elegido como representante del Consejo Directivo de CREMIL en el año de 2016 a 2018 estuve en CREMIL, y de 2018 al 2020 estuve en el Hospital Militar, porque cuando estábamos en CREMIL la mayor parte de quejas que recibíamos eran precisamente el sistema de salud. Llegó al Consejo Directivo del Hospital Militar, integró el Comité de Salud de las Fuerzas Militares. Desde allí conoció las fallas, las deudas históricas, las quejas acumuladas y decidió enfrentarlas. En el año 2015 impulsó la Ley del Veterano, pero en el 2017 enfrentó otra batalla, una silenciosa, una personal: el cáncer. Tuvo que apartarse, pero la ley siguió caminando, porque las causas verdaderas no dependen de un solo hombre. Cuando empezamos a hablar del proyecto de Ley del Veterano, no puedo más que darle gracias a todas las personas que están sentadas aquí hoy, porque uno de los sueños que tenía hace más de 5 años cuando me retiré era que los militares y los policías en Colombia en retiro fueran escuchados. Me parece que no tiene sentido que usted quiera hablar de un proyecto de ley del veterano y que para el proyecto de ley del veterano se sienten 6, 7 personas, elaboren un proyecto y lo presenten sin preguntarle a esa gente qué es lo que piensa, qué es lo que necesita y cómo está funcionando. Por eso, cuando nos dieron la oportunidad de segundo debate, logró avances en el pago de la deuda histórica en salud. Impulsó el reconocimiento de militares y policías como víctimas del conflicto. Por eso, cuando lo vi hablar aquel día, no vi solo al sargento mayor de infantería de Marina, vi a un hombre que entendió que el servicio no termina con el retiro. Después de años de acompañar a los veteranos, apoyando a las reservas y gestionando soluciones para sus familias, decidió asumir una nueva etapa de servicio, con el propósito de contribuir desde los espacios democráticos al fortalecimiento de iniciativas que benefician a los militares, los veteranos, sus familias y también a la población civil, porque para él la defensa de quienes sirvieron al país siempre ha estado ligada al bienestar general de la nación. Algunos dejan el uniforme, pero nunca dejan de servir.